Shalom Akim, Karhalayim, Yahweh Bahasham Yahushai Bahasham Har, Rakakudash. Doble honores a los apóstoles de GMS y salud al electo esparcido alrededor del mundo. Y el tema de hoy es: Dios requiere lo pasado, inspirado en esta frase que dice lo siguiente: el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, porque mucha gente dice que debemos olvidar básicamente el pasado, que eso ya pasó hace mucho tiempo, olvídate de lo que hizo este hombre autoproclamado blanco, al genocidio, a la masacre, a la violación de nuestra gente. Y esto, el Señor requiere lo pasado para el Señor verdaderamente. El tiempo pasa diferente allá en los cielos, así que da cuenta que para Él esto acaba de pasar, a ocurrir a su momento, y el Señor no se ha olvidado. Y voy a leer aquí Eclesiastes 3:15: lo que fue, ahora es, y lo que ha de ser, ya ha sido, y Dios requiere lo pasado. También requiere básicamente que lo pasado, como la historia, que básicamente que debemos de regresar a leer nuestro pasado para saber a dónde nosotros vamos. Si sabemos quiénes somos, vamos a saber por qué nos están ocurriendo esas cosas y a dónde vamos a ir si nos arrepentimos y buscamos la paz del Señor. Y algo que pasó en el libro de los jueces es que pasó lo que dice esta frase: el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Jueces 2:6: después de que Josué despidió al pueblo, los israelitas fueron cada uno a su heredad para tomar posesión de la tierra. Voy a venir para acá hasta el 10. Dice: también toda aquella generación fue reunida a sus padres, y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor, ni la obra que Él había hecho por Israel. Entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y adoraron a los Baales, abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de entre los dioses de los pueblos que estaban a su derredor. Se postraron ante ellos y provocaron a ira al Señor. Dejaron y sirvieron a Baal y hasta Arot. La ira del Señor se encendió contra Israel y los entregó a manos de salteadores que los saquearon. También los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y ya no pudieron hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que iban, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, tal como el Señor había dicho y como el Señor les había jurado, y se angustiaron en gran manera. Y básicamente, como dice el verso 10: se levantó otra generación después de ellos que no conocían al Señor. Entonces, no conociendo al Señor ni la historia, pues estaban condenados a repetir como un bucle, básicamente de que iban en esclavitud, otro juez iba a salir y los iba a liberar, y después de eso, si no se contaba la historia de los males que se habían hecho, entonces se iba a levantar otra generación, iba a venir y los iban a esclavizar, se iba a levantar otro juez, y si tú lees el libro de los jueces, eso es básicamente lo que sucedió. Dice: entonces el Señor levantó jueces que los libraron de la mano de los que los saqueaban. Sin embargo, no escucharon a sus jueces,
porque se prostituyeron siguiendo a otros dioses y se postraron ante ellos. Se apartó pronto del camino en que sus padres habían andado en obediencia a los mandamientos del Señor. No hicieron como sus padres. Cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los liberaba de manos de sus enemigos todos los días del juez, porque el Señor se compadeció por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Pero cuando moría el juez, ellos volvían atrás y se corrompían aún más que sus padres, siguiendo a otros dioses, sirviéndoles, adorándolos e inclinándose ante ellos. No dejaban sus costumbres ni sus caminos obstinados. Entonces encendió la ira del Señor contra Israel y dijo: por cuanto esta nación ha quebrantado mi pacto que ordené a sus padres y no ha escuchado mi voz, pronto yo volveré a expulsar delante de ellos a ninguna de las naciones que Josué dejó cuando murió, para probar por medio de ella a Israel, a ver si guardan o no el camino del Señor, y andan en él como lo hicieron sus padres. Así que pues el Señor permitió que aquellas naciones se quedaran allí sin expulsarlas enseguida, ni las entregó en manos de Josué. Entonces, lo mismo se está viendo hoy en día también, que esta gente es bien idólatra, negros, latinos y nativos americanos, que son los verdaderos israelitas. Ellos adoran a ídolos y todas las cosas, por eso es que les va mal en todos sus caminos. Y el Señor dijo en el libro de Éxodo, capítulo 25, que no debíamos adorar a otros ídolos, que lo único que debemos adorar es a Él y después a su hijo Yahushua. Éxodo 25, 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni a las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo, Yahweh, tu Dios, soy Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, no debíamos hacernos imágenes con el fin básicamente de adorarlos. Y hoy en día adoran a la Virgen de Guadalupe, adoran a la Santa Muerte, a Changó, a San Judas. Tú dilo, eso es lo que adoran nuestra gente. Por eso la escritura dice que bienaventurado el que lee, porque cuando nosotros básicamente leemos, sabemos que no debemos hacer los mismos errores que nuestros antepasados. Dice Eclesiástico 39, a ver qué verso es, creo que es verso 1 me parece. Qué distinto es el que se dedica por completo a estudiar la ley del Altísimo, a investigar la sabiduría de todos los antiguos y a ocuparse en las profecías. Entonces debemos de básicamente leer para ver las maldades que hicimos y aprender de nuestros errores, para no tener falta como nuestros padres, que nuestros padres somos nosotros mismos. Entonces es bien importante leer las leyes, la historia y que de nosotros, para saber a dónde vamos a ir. Y mucha gente dice que olvídate del Viejo Testamento, olvídate del Viejo Testamento, nomás enfócate en el Nuevo Testamento. Si tú no lees el básicamente nuevo, si tú lees nada más el Nuevo Testamento, no vas a entenderlo, porque es como una película de dos partes. ¿Cómo vas a entender la parte 2 si no has visto la primera parte? Entonces no tiene sentido. Debemos de leer
básicamente los dos versos. Y voy a ir aquí a Apocalipsis 1 y 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Y nosotros somos los israelitas, no somos indios o no somos nativos americanos o negros, simplemente nada más eso. Nuestra historia es mucho más profunda. Y cuando tú lees el libro del cuarto, desde las te dice cómo nosotros llegamos aquí a las Américas. Y el Señor requiere básicamente el pasado. Y muy pronto, si es mediante, lleguemos al reino en buena forma. Porque hay algunos que sí van a llegar al reino por medio de los hijos del electo. Pero van a llegar, básicamente, van a morirse primero de una manera terrible. Pero en los otros, que básicamente, van a ser los elegidos, 144,000, ellos van a llegar bien al reino, pues van a ser cuidados, alimentados. Si hay alguna prueba o lo que sea, el Señor los va a librar. Entonces, ¿qué lado eliges? Nacer en el reino, pero ser castigado por desobedecer, o estar bien con el Padre ahorita que puedes. Entonces, esa es una decisión, una pregunta que es personal de cada quien. Y primeramente me lo hago a mí mismo 1000 veces. Y voy a ir aquí a Eclesiastes 3:15. Lo que fue, ahora es, y lo que ha de ser, ya ha sido, y Dios requiere lo pasado. Entonces, también se refiere a Esaú Edom, que básicamente de que ellos nos esclavizaron, cometieron un genocidio, y el Señor requiere lo pasado. Juicio sin misericordia a quien no ha dado misericordia. Algo así, déjame checar. Santiago 2:13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, así como ellos no nos dieron misericordia, nosotros no les vamos a dar misericordia. Y porque básicamente está bueno, yo lo aprendí, no me acuerdo cómo se llama ese hermano, pero él dijo que imagínate que tú le prestas 500 pesos a alguien y después pasan 5 años, no te los pagó, te vuelve a pedir el mismo dinero. Oye, préstame, no sé, 10,000 pesos. Oye, pero tú me debías dinero antes, ¿no? Y luego te dicen, ay, olvida el pasado, ya, olvídate. No, 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 no. Eso no es verdad. Tú básicamente ignorarías a esa persona. O una persona que básicamente hace 20 años cometió un crimen. Esa persona lo van a corregir a la policía. Asimismo, el Señor, Él requiere lo pasado. Y hay una raza de gente, esa Wedom, que colectivamente han hecho mal. Ellos no han pagado por eso. Y muy pronto el Señor Yahushai, Él va a ser aquella persona que va a hacer que pague. Porque ese él es un Dios de justicia. Entonces, y justicia es darle a cada quien lo que se merece. Quiero dar todo honor y gloria a Yahweh Bahashim Yahushai, Bahashim Har Rohakodash. Doble honores a los apóstoles de GMS y saludos al electo. Shalom Mahem.